Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra octava clase de comunicación gráfica. Ya comenzamos la semana pasada con un nuevo programa, con Illustrator. Dejamos una tarea también de experimentar un poco con las herramientas. Yo ya descargué los trabajos, así que los vamos a revisar. Hoy día vamos a aprender a hacer algunos elementos, ya como tratando de confeccionar algún trabajo en Illustrator, que efectivamente nos va a servir para aplicar nuestros trabajos, porque se trata de creación de iconos o pictogramas, ¿ya? En este caso específicamente pictogramas, porque utiliza las figuras geométricas. Así que con eso vamos a trabajar hoy día. Voy a compartirles las tareas. Tenemos algunas tareas aquí de experimentación. Em, Vamos a irlas mostrando. Ahí, por ejemplo, tengo el de Vanessa, muy bien ahí, experimentó con varias figuras, vemos que algunas tienen relleno, otras no. Voy a mover un poquito como para entender un poco cómo funcionan. Es posible que de vez en cuando visualicen que yo no veo exactamente las cosas como ustedes las desarrollaron. Por ejemplo, al abrir un trabajo, voy a cerrar uno específicamente que es este que está por acá. Vamos a ir cerrando algunos. Y este trabajo, por ejemplo. Si ustedes me ven como si yo lo pude abrir, este trabajo yo no lo puedo seleccionar. ¿Se fijan? No se me ve editable, por decirlo así. ¿Ya? Esto sucede porque, por ejemplo, ahí al abrir el documento, yo voy a abrir aquí en mi descarga, ¿cierto? El trabajo, y me da la impresión de que es este el que yo estaba abriendo hace un rato, y el programa me dice que este archivo se creó en una versión más actualizada. Es posible que no todos tengamos la misma versión o la última versión. Por ejemplo, yo no tengo la última versión. Si ustedes se fijan, el mío dice 2019, ¿ya? ¿Cómo podemos compatibilizar un poco los archivos de Illustrator? En este caso, Illustrator no es ni como Photoshop. Por ejemplo, Photoshop es capaz de abrir cualquier versión del programa. Lo mismo que pasa con el programa de Word, PowerPoint. No importa mucho en qué versión se hizo, porque uno lo puede abrir siempre, pero en algunos programas de Adobe no es tan así. Se pueden abrir, se pueden visualizar, pero pierden algunas propiedades o se alteran algunas propiedades, ¿ya? Por tanto, cuando nosotros guardamos nuestro archivo, ¿ya? Por ejemplo, aquí guardar como, eh, yo voy a colocarle otro nombre para no sobreescribirlo, ¿ya? Ahí lo voy a guardar, y se fijan que me aparece esta ventanita que hasta la clase pasada no le habíamos dado importancia porque estamos recién comenzando. Pero por ejemplo acá nos dice en qué versión. Illustrator CC, y aquí tenemos distintas versiones, CS6, CS5, etcétera, y unos mucho más antiguos que prácticamente hoy día ya no se usan, ¿ya? Pero de todas formas existen para que sea compatible con el resto, ¿ya? Una versión totalmente compatible puede ser guardarlo como CS6, que es una versión anterior, y se puede abrir en cualquier formato, ¿ya? De todas formas, este Illustrator es compatible con 17 versiones anteriores, ¿cierto? Porque el CC partió en el 2018, 17, por ahí más o menos, y tiene muchas versiones cada ciertos meses que se van lanzando, ¿ya? Y de todas formas, si nosotros tenemos el ítem aquí, crear PDF compatible, Illustrator siempre lo va a poder abrir como un PDF. Ya, por eso es que yo lo pude abrir como un PDF ese archivo. Miren, voy a tratar de abrirlo otra vez, el que estábamos trabajando, este, ¿cierto? Aquí me dice que se hizo en otra versión. Desea importar este archivo, pero se perderán algunos datos. Eso es lo que me avisa que yo lo voy a poder ver, pero lo veo como un PDF, ¿ya? De todas formas puedo ver todos los elementos y podría agregar cosas, pero en definitiva no puedo editar, ¿ya? A menos que yo lo guarde en una versión anterior o bien lo abra en una versión posterior, ¿ya? Si yo guardo este archivo, bueno, aquí ya no lo hice al principio, pero si lo guardo,
y lo guardo este, por ejemplo, como CS6. Vamos a hacer ahí el cambio, lo voy a guardar como CS6. Y ok, igual me avisa que hay algunos datos que se podrían perder, ¿ya? O que algunos textos, etcétera, ¿ya? Pero en definitiva eso generalmente no pasa, así que lo vamos a dejar ahí como ok. Y si se fijan, voy a cerrarlo y lo voy a abrir nuevamente aquí y efectivamente se ve igual a como era el archivo anterior, ¿ya? Ahí están los elementos. Entonces, en definitiva, eh, cuando trabajamos para una persona que no conocemos y que generalmente puede que sea tenga un software muy, muy antiguo, podríamos guardarlo como CS6 para que lo vea, ¿ya? En mi caso no hay problema, yo tengo las dos versiones, siempre tengo la última y tengo la favorita mía. Entonces yo puedo abrirlo en todo caso igual para poder ver sus archivos. Pero por ejemplo, cuando trabajo con un colega, yo le pregunto, ¿en qué versión estás trabajando? Y él me dice y trabajamos en la misma versión para que no tengamos como problema o yo considerar siempre guardarlo para que él lo pueda seguir editando. ¿Ya? Esa es una consideración que no tenemos con Photoshop porque Photoshop lo abre todo. Ya no, él prácticamente no hace tanta diferencia entre formatos, pero Illustrator sí, algunas cositas y otros programas hay que tener mayor consideración todavía, ¿ya? Al revisar las tareas me doy cuenta que hay distintos niveles de uso, algunos a lo mejor tenían algún conocimiento previo para trabajar, veo aquí algunos que, por ejemplo, se pusieron a hacer varias creaciones, lanzaron algunas líneas con la pluma. No sé si alguien quiere comentar su trabajo, me lo quiere mostrar para que lo veamos en pantalla. Veo algunas cosas interesantes. No sé si nos quiere comentar Brian, por ejemplo. Ah, no sé qué puedo comentar. Lo hice con la herramienta pluma ¿Ya? y Eh, degradado. Usted ya había usado el programa antes, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, ¿por qué lo comento? Porque, por ejemplo, aquí yo no veo las herramientas que practicamos la semana pasada, pero no importa, la idea es practicar y usar otras también. Entonces yo al empezar como a moverlo, veo que aplicó, por ejemplo, aquí una pieza dibujada, ¿cierto? Con la pluma, que también eso habla de un manejo ya, y veo que hay algunas cosas que están pensadas por parte. Entonces ahí ya estamos aplicando la herramienta pensando como para construir, ¿cierto? Y también para aplicar algunos efectos, porque esto no tiene un contorno, es cierto, tiene el mismo color del fondo y le tratamos de agregar ese brillo para que genere una especie de volumen, para que parezca un brazo. Entonces ahí quiere decir que ya estamos aplicando la herramienta con un poquito más de creatividad, ¿cierto? Como de criterio para poder crear formas. ¿Ya? Y para allá nosotros también vamos a crear una ilustración por partes, por pedacitos, así como lo construyó aquí Brian, ¿cierto? Un pedacito para la cola, otro pedacito para las patitas, ¿cierto? La nariz es otra forma. Este ejercicio lo vamos a hacer, yo creo que en unas 3 sesiones más o menos. 2, 3 sesiones vamos a hacer una ilustración más compleja, ¿ya? Hoy día vamos a hacer algo, no a este nivel, porque todavía tenemos que manejar alguna herramienta, algunos estamos partiendo recién con el software, Brian tenía más experiencia, así que ahí también tiene una ventaja extra. Y aquí tenemos otro ejercicio, pues este es el ejercicio de Bruno. ¿Este trabajo es suyo, Bruno? ¿Está por ahí Bruno o no? Sí, profe. ¿Nos acompaña hoy día, Bruno? Sí, Bruno, usted también ahí estuvo aplicando algunas cosas extras, ¿cierto? sí. ¿Nos quiere contar un poquito aquí su trabajo? O sea que usé básicamente líneas para ir como definiendo la forma, después las uní y fui redondeando los bordes. Ya, muy buen trabajo creativo, Bruno.
Bruno también tenía experiencia con el software, ¿cierto? Sí, Ya, qué bueno. No sé si está Mariana también por ahí nos acompaña. Aquí está la creación de Mariana. Mariana experimentó con alguna forma, ¿cierto? Ahí creó como una especie de jardinera, ahí al borde de la ventana, con las herramientas. También aplicó ahí, ¿cierto? Y ocupó la línea para darle un efecto. Muy bien, también ahí está muy bien el trabajo creativo. Esto es como la exploración de trabajo que cierto, sin experiencia previa, a lo mejor podríamos haber confeccionado algo así. ¿Ya? También vi por aquí otros que cerré. A ver, voy a abrir otro. Este que, cierto, no está en otro formato de un programa más actualizado, pero también tenemos una buena idea de composición, ¿cierto? Tenemos los triángulos, tenemos el círculo, tenemos una estrella. Aquí utilizamos la pluma, parece. Habremos experimentado un poquito con la pluma. Así que bien, creo que, bueno, hay de todas prácticas, ¿cierto? Tenemos algunos que tienen una experiencia. De todas formas, todos los ejercicios que vamos a hacer es como partiendo o enfocado así como, como que no conociéramos mucho el software, porque la idea es partir como de abajo, ¿ya? Cada uno trae una experiencia previa, pero por ejemplo ahí Bruno, Brian, y los que tengan experiencia pueden ahí hacerle su trabajo extra, su agregado cuando quieran, ¿ya? Entonces el trabajo de hoy va a consistir en crear estos pictogramas con figuras geométricas. Vamos a compartir lo que tenemos de tarea, ¿cierto? En ADK, que yo ya subí el ejercicio que corresponde a esta clase, que es lo que va a quedar para nuestro tiempo sincrónico, ¿ya? Estamos acá en nuestra clase número 8. Hoy día tenemos pictogramas. Uy, no aparece. No sé si lo subí quizás en la otra sección. A veces me ha pasado eso. Qué raro, no está. Bueno, vamos a compartirlo en... Voy a buscarlo y lo agrego al tiro a nuestra plataforma. Pensé que había quedado ahí. Ah, claro, es que está, pero se subió en una carpeta diferente. Voy a ajustarlo aquí. Ahí sí. Bien, ahora sí lo puedo compartir, lo había subido a la carpeta de la clase siguiente. Ya, aquí estamos entonces en nuestra unidad 2, en nuestra carpeta de la clase de hoy, la número 8, tenemos la tarea número 7, ¿ya? Esta tarea número 7 consiste en la creación de pictogramas. Un pictograma son estos elementos que podemos observar aquí, ¿ya? Por ejemplo, el símbolo de un taxi, por ejemplo, ¿cierto? Que uno reconoce que es un taxi o que es un vehículo y que tiene, ¿cierto?, las características de un vehículo porque es similar a la forma, ¿ya? Se confecciona de forma geométrica generalmente y hace alusión al objeto. Por ejemplo, un pictograma puede ser el icono que está en la puerta del baño, ¿cierto?, que simboliza a un hombre o una mujer y que está caracterizado porque tiene brazos, ¿cierto? Tiene piernas, tiene cabeza, que es más o menos lo que nos identifica a todos, ¿cierto? Entonces, los pictogramas sirven para referenciar o para comunicar algo, ¿cierto? Pero ese algo tiene cualidades, ¿cierto? De forma similar, ¿ya? No exactamente igual, pero las relaciones. ¿Ya? Entonces, en definitiva, esos son los pictogramas y seguramente ustedes han visto muchos de estos, se utilizan para simbologías de seguridad, para mostrar servicios, a veces los podemos ver, ¿cierto? Como iconos también dentro de una lámina para colocar la información, el mensaje, ¿cierto? Del sobre, el home también de las páginas web, a veces aparece una casita, ¿cierto? Entonces, el pictograma nosotros lo podemos designar con un nombre, por ejemplo, el home, ¿cierto? Que es una casita, uno sabe que ahí es la página inicial.
¿ya? Entonces vamos a confeccionar este tipo de pictogramas y que se confeccionan en base a figuras geométricas. Entonces la tarea la vamos a explicar después de que expliquemos de cómo se desarrollan estos pictogramas. Vamos a tomar algunos, aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Yo voy a tomar alguno de estos, ¿ya? Vamos a usar este, por ejemplo. ¿Ya? Yo voy a tomar este como referencia para hacerlo acá en la clase. ¿Ya? Ahí ya lo descargué, entonces vamos a ver cómo se trabaja esto en Illustrator. ¿Ya? Voy a crear mi archivo nuevo, siempre partimos de un archivo nuevo, un tamaño carta está bien, voy a colocarlo orientación apaisado porque mi página, ¿cierto? Mi pantalla es apaisada. Y en este caso, como voy a crear uno solo, voy a colocar una página en vez de colocar 3, ¿ya? Una sola página. Y el sangrado ahora no es importante, así que lo voy a dejar en 0, no es necesario porque no voy a imprimir. Color RGB porque voy a trabajar solo para pantalla, para ver, y una resolución de 72 está perfecta, ¿ya? Así que con todo eso ya configurado, coloco crear. Y aquí se va a abrir mi pantalla, ¿cierto? Aquí ya voy a poder trabajar. Recordamos un poquito, con la barra espaciadora aparece la manito, podemos arrastrar y con la lupa, ¿cierto? Podemos acercarnos y alejarnos. E ir mezclando la barra espaciadora para movernos, ¿ya? En definitiva, eso para trabajar. ¿Cuál es el procedimiento para comenzar este trabajo? Es traer la imagen, ¿cierto? A mi pantalla para poder como copiarla, ya, prismarla, calcarla, ¿cierto? Porque lo vamos a usar de referencia. Entonces, archivo, colocar. Esa es la forma de traer una imagen a mi escritorio. Aquí está la imagen que yo ya descargué, así que la voy a colocar aquí, ¿ya? Una vez que yo trabajo con la imagen, la voy a ajustar al tamaño que yo lo necesito. A lo mejor puedo agrandarla un poco, sin exagerar porque se fijan ya empieza a pixelarse. Entonces si no, la dejo del tamaño y la alternativa sería yo acercarme a la imagen cada vez que la necesite, ¿ya? Entonces esta imagen como que igual no está tan de buena calidad, así que no la voy a agrandar tanto, yo creo que la voy a dejar ahí, ¿ya? Y aquí hay una cosa que considerar que es muy, muy importante para cuando uno trabaja en Illustrator, sobre todo cuando voy a mandar a imprimir, porque Illustrator no guarda la imagen dentro del programa, ¿ya? No es como Word que nosotros le ponemos fotos, ¿cierto? Y nos llevamos el archivo Word y las fotos están ahí adentro, ¿cierto? En este programa no pasa eso, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy trabajando, ya estoy lista, guardo mi archivo, lo voy a guardar en el escritorio, voy a colocar el pictograma 1, ¿ya? Ok, lo guardé, listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo voy donde tengo las descargas, ¿cierto? Que era aquí están mis descargas, y aquí está la imagen que yo descargué. ¿Qué pasa si yo la boto a la basura o se me olvida, ¿cierto? Y la eliminé. Voy a volver al programa y vamos a tratar de abrirlo. Miren, yo revolví recién y él ya me está avisando que algo pasó. Hay un enlace, el enlace en la imagen, que falta o se ha modificado. Entonces yo le digo, ¿desactualizar? Sí. Y me dice, no se puede encontrar el archivo. Tengo que reemplazarlo por otro. Si yo ignoro, por ejemplo, digo, no tengo otro. Lo ignoro. Esta imagen, luego que yo cierre el programa, vamos a guardar ahí los cambios. Si yo lo vuelvo a abrir, seguramente le va a costar encontrar la imagen. Nuevamente me está diciendo, no tienes la imagen. Voy a ignorar y me dice, me muestra este cuadrado. ¿Ya? Es porque la imagen se perdió. El programa no sabe dónde está y en estos momentos está en la papelera. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa, si yo me llevo mi archivo Illustrator o usted me manda el archivo Illustrator a ADECA y no me adjunta la imagen o no me la incrusta en el programa, que es lo que deberíamos hacer, va a pasar esto. Yo no voy a poder ver su referente, la foto que usted calcó, no la puedo ver. Por tanto, no puedo comparar qué tan parecido quedó a lo que usted escogió.
¿ya? Y, por ejemplo, si yo voy a imprimir a un ciber o voy a imprimir a la casa de mi compañero y solo llevé el Illustrator y mi archivo tenía puras fotos, me va a pasar esto. Entonces, este paso no es menor, lo tenemos que considerar. Yo voy a deshacer el cambio, voy a volver aquí a mis descargas, voy a recuperar de mi papelera la fotografía, o bien la puedo volver a descargar, ¿cierto? Para poder recuperarla. Aquí está mi imagen, así que la voy a dejar aquí nuevamente. Como yo la devuelvo al mismo lugar donde originalmente estaba, el programa debería ser inteligente y decirme, he encontrado nuevamente la foto, ¿quieres actualizar? Yo le voy a decir sí. Entonces él dice, ya, y como que busca en el mismo lugar donde yo la había dejado. ¿Ya? Entonces si uno eliminó algo, si después lo devuelve al mismo lugar, el programa lo va a encontrar. ¿Ya? Entonces este pasito es muy importante. Colocamos nuestra imagen para trabajar, ¿cierto? Ahí vamos a partir del ejercicio, tengo creado mi documento, voy a colocar, ¿cierto? Coloco mi pictograma, perdón, ahí estoy abriendo otra cosa. Archivo colocar, voy a buscar en mis descargas aquí la imagen, coloco mi imagen. Y aquí aparece este pasito que si yo selecciono la imagen, fíjense que arriba aquí dice incrustar. Entonces usted pincha este botón y queda listo. La imagen quedó ahí para siempre. Ahora yo me puedo llevar el Illustrator y la foto está adentro, porque ahora vive adentro del archivo, ¿ya? Esa es la palabra que necesitamos pinchar, incrustar, ¿ya? ¿Cómo sé que quedó efectivamente incrustado? Es porque yo pincho la imagen y ahora dice desincrustar, que es como sacar, ¿cierto? Sacar, yo lo puedo sacar, ¿cierto? Del archivo o lo puedo meter, ¿ya? En este caso ya lo metí, así que el programa de por sí me dice desincrustar. ¿Ya? ¿Qué pasa si no encuentro el botón de incrustar? No me aparece por aquí arriba. Otra alternativa es ir a ventana y puedo buscar la palabra que dice enlaces. En enlaces aparecen todas las fotos que yo he usado. Si yo tuviera 10 fotos, aquí aparecerían 10 fotografías. ¿Ya? Entonces basta con pinchar aquí, le podemos pinchar acá y colocamos incrustar. Y me aparece este símbolo, que es el símbolo de que está incrustado. ¿Ya? Cuando la imagen no está, aparece un signo de exclamación, como que dice que algo le pasó, ya como una advertencia. ¿Ya? Entonces, porque a veces uno tiene, no sé, 20 imágenes y no me acuerdo de la que me falta, no puedo recordar cuál era el recorte que me faltó. Entonces uno viene a ventana, enlaces, y aquí aparece el nombre del archivo. Por eso es que a veces es bueno ponerle, en vez de imagen 1, uno le puede poner pictograma, no sé, dormir, como un concepto asociado porque es más fácil de recordar, ¿cierto? Y cuando trabajamos en equipo, le puedo decir al compañero, ah, mira, te mando la imagen que falta, que es esta, y uno le dice el nombre, o mi compañero me dice, mira, te faltó la imagen de hotel, y yo puedo recordar más o menos cuál era la que yo identifico, ¿ya? Entonces es importante también a veces nombrar bien las imágenes para ayudarnos en el trabajo con los compañeros, ¿ya? Entonces, una vez que ya incrustamos, podemos cerrar la ventana, ya estamos listos para trabajar y vamos a abrir lo que son las capas. Este es el icono de capas, ¿ya? Ahí tenemos la capa. También lo podemos buscar acá, ventana, capas, ahí, ¿ya? Con este panel, en la capa número 1, tenemos adentro de ella, podemos pinchar aquí y se abre una imagen, porque nos dice, en capa 1 tienes una imagen. ¿Qué pasa si yo en esta misma capa hago, por ejemplo, una figura, un cuadradito? Me dice, tienes una imagen y ahora tienes un rectángulo. Ya le voy a poner un color para que lo vean. ¿Y qué pasa si le agrego aquí un círculo ahora? Ahí. Entonces abro la ventana de capas, la voy a dejar acá afuera para que siempre quede. Me dice, tienes un rectángulo, una elipse y una imagen. ¿Ya? Y me las ordena de esta forma. El rectángulo, ¿cierto?, está arriba de la cama y la pelota está, o el círculo está arriba del rectángulo. Ese es el orden, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Ese es el orden de los objetos.
Por tanto, en este ejercicio vamos a usar 2 capas. En la capa 1 solamente quiero que tengan el referente que es el que vamos a calcar, ¿cierto? Pensemos que este ejercicio es muy parecido cuando ponemos un dibujo en la ventana y en otra hoja vamos a calcar, ¿cierto? Necesitamos dos capas, 2 hojas por decirlo así, ¿ya? Entonces, en esta capa, aquí haciendo doble clic le podemos cambiar el nombre, le podemos poner original, como ustedes quieran, y podemos bloquearla en este espacio. Ahí si pinchamos aparece un candadito, entonces no me permite escribir ni tampoco mover la imagen. Esto es como si lo hubiésemos fijado con scotch, ¿cierto? Como que no se mueve y no podemos rayarla tampoco. Entonces ahora para trabajar vamos a crear una nueva capa y aquí abajito se crea una nueva capa. Y en esta capa 2 es donde vamos a dibujar, ¿ya? Si también está, por ejemplo, la opción del ojito, que si uno lo quita no se ve, ¿cierto? Ahí. Y tenemos el trabajo aquí en la capa 2, que aquí es donde vamos a construir, ¿ya? Y este va a ser mi pictograma. Ahí, le puse ese nombre. Entonces me voy a acercar un poquito para comenzarla a dibujar. Y vamos a utilizar esta ventana y vamos a abrir otra que se llama ventana busca trazos, ¿ya? Que es esta. Esta que se llama busca trazos la vamos a dejar para acá y vamos a cerrar las demás porque solo para que no nos compliquemos, ¿cierto? Con estas 2 ventanitas vamos a construir todos los pictogramas. Entonces la reflexión que tenemos que hacer al momento de empezar este trabajo es preguntarnos, ¿qué figuras geométricas corresponden a este ejercicio? ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí puedo reconocer, voy a sacar también la herramienta geométrica, mantengo presionado y luego pincho aquí y ahí se suelta la ventanita, ¿ya? Entonces puedo reconocer que la cabeza, ¿cierto? Es un círculo. Entonces voy a usar un círculo, voy a presionar la tecla Shift para que este círculo siempre sea proporcional, ahí, y le voy a quitar el relleno porque no puedo ver, ¿cierto? Cuando yo lo coloco aquí arriba, quizás cuesta un poquito ver si exactamente me está quedando del tamaño. Entonces, lo más apropiado es usar un color de línea, ¿ya? Aquí yo voy a invertir el color, le voy a poner que este color se pase para acá y ahí que no había nada se pasa para acá. Y se recomienda no que usen un trazo muy gordo porque el trazo también me impide ver muy bien hasta dónde llega. Se recomienda usar un trazo de 0,5, ¿cierto? Y un color que obviamente se diferencia del negro para que me ayude a ver mucho mejor, ¿ya? Ok. Entonces voy a mirar aquí y que me quede lo más cercano posible, ¿cierto? Al tamaño de la cabeza, ¿ya? De todas formas, esta es una interpretación que ustedes hacen porque se fijan que se pixela un poco, entonces el programa a veces no ayuda tanto a saber hasta dónde exactamente, pero eso sería como aceptado, ¿ya? Como por ahí. Ahora, ¿qué otro elemento? Si nosotros vemos esto, ¿cierto? Esto podría ser un rectángulo por ahí y esta otra figurita podría ser un círculo ahí. De todas formas, el programa, ¿cierto? Ya sabemos que tiene, que le podemos a colocar puntos, ¿cierto? Mover los manejadores, pero en este ejercicio solo es utilizar figuras geométricas, ¿ya? No se acepta, por ejemplo, que use el trazado, ni que empiece a usar la pluma, porque todavía no vamos para allá. ¿Por qué no dejamos que use la pluma para construir pictogramas? Porque las figuras geométricas son exactas. Y cuando uno dibuja un círculo con la pluma, él no es exacto, ¿cierto? Es la interpretación que nosotros hacemos y a veces puede que nos quede más redondo o no. Es como cuando yo le digo a usted, dibuje un círculo usted con su mano. No nos queda perfecto, ¿cierto? Nos queda a veces igual un poquito guateado de alguna parte. Entonces, en este caso, las figuras geométricas vienen perfectas. Entonces, uno tiene que usar la lógica de la regla y el compás, ¿cierto? Cuando colocamos el círculo, ¿cierto? Para conformar la figura, debería calzar justo con el rectángulo que está aquí abajito, justo en el vértice, ¿cierto? Pasando quizás por el radio del círculo para que quede
ahí justo bien calzado. Y el programa tiene algo que me ayuda, no sé si divisan algo que cuando yo muevo aparecen unas líneas medias rosadas que me ayudan. Por ejemplo, esa dice forma intersección. Es porque la mitad del rectángulo se ha intersectado con la mitad del círculo. ¿Ya? Esas se llaman guías inteligentes. ¿Ya? Y están acá, dice ver guías inteligentes. Uno tiquea esa casillera. ¿Ya? Si usted no las quiere porque le molestan mientras está trabajando, las puede quitar. Y el programa no le va a ayudar a que usted, cuando encuentre el punto centro, no le va a avisar. Ya usted lo puede hacer como quiera. ¿Ya? Ver, mostrar guías inteligentes. ¿Ya? Aquí, guía inteligente, tiquearla. Ahí yo tiqué la opción y ahora me ayuda. ¿Ya? Ahí. Que se intersecte la mitad del círculo con la mitad del rectángulo. ¿Ya? Vamos a buscar ahí. Ahí está formada la intersección. Y aquí me queda un cachito, así que tengo que, desde aquí, ¿cierto? Ahí me avisa cuando se intersecta. ¿Ya? Y aquí también, en definitiva, también hay un círculo. Este círculo, la lógica dice que debería ser igual que este otro, ¿cierto? Más o menos debería ser o respetar la forma, ¿cierto?, del círculo que está arriba para que sea coherente. No todos los pictogramas que encontramos en internet son coherentes de esta forma de construir, ¿ya? A veces cuando en internet hay imágenes que son reconstrucciones, por ejemplo, no es el original, otro diseñador o otra persona lo volvió a dibujar y cuando lo pasamos al programa y lo queremos calcar, encontramos que parece que el círculo no era perfecto, no era el mismo de arriba, no está recto, sino que está un poquito desviado. Y así aparecen algunos, es como cuando encontramos a los primos de Mickey Mouse, siempre encontramos por imágenes que es como el primo de Twitter, ¿cierto? Que no nos quedó exactamente igual en el trazado. Entonces, cuando buscamos imágenes en internet, tenemos que buscar un referente que realmente esté bien hecho, ¿cierto? Porque como los diseñadores los dibujan, a veces igual no les queda exactamente igual y no queda un buen referente, ¿ya? Entonces tratamos de, incluso aquí podemos corregir un poquito también si es que creemos que no está bien construido, ¿cierto? Porque aquí sí quedó bien construido, ¿cierto? La línea curva quedó con la recta y ambos respetan la misma curvatura. ¿Ya? Vamos a ver si acá también se respeta lo mismo. Vamos a ver si debería respetarse el mismo tamaño. ¿Ya? Y por lógica, ¿cierto? Ahí yo selecciono el objeto, ahí el rectángulo, control C, control V. ¿Ya? Control C, control V, el mismo que uno copia y pega en Word. Control C, control V. Y ahora este mismo lo necesito para el otro ladito, ¿cierto? Lo giro con la tecla Shift, me permite girar en 45 grados y así para poder girarlo. Y aquí debería ser exactamente como del mismo tamaño, ¿cierto? Ahí, y lo estiro hacia el radio del círculo. Ahí parece que me queda un poquito más arriba debería ser a la misma altura que este otro círculo, ¿cierto? A ver si el programa me ayuda. Ahí me está diciendo que estoy alineada con el otro círculo. Y ahora voy a bajar un poquito ahí, para que quede bien calzadito, ¿cierto? Podemos acercarnos incluso para ver si nos quedó exactamente bien. ¿Ya? Ahí lo voy a bajar un poquito, parece que a ver si el programa me ayuda un poquito, lo voy a mover. Ahí ya me está avisando algo. Ya lo vamos a dejar ahí, aunque aquí se forma una pequeña arista, así que vamos a dejarlo hasta por ahí por mientras, ¿ya? Y le vamos a poner un color a las figuras para que no nos enredemos, ¿ya? Le voy a agregar ahí un color, ahora que ya lo tengo al tamaño, ¿cierto? Vamos a poner distintos colores. Y le voy a quitar el color de línea para que solo quede con relleno.
Entonces, todas estas figuritas geométricas, ¿cierto?, me ayudan a construir esta parte, ¿cierto?, de este pictograma. Ahora, todos estos son trocitos, ¿cierto? Un círculo, un rectángulo, todos son trozos. Ahora, ¿cómo lo convertimos en una sola pieza? Seleccionamos el círculo, presionamos la tecla Shift y vamos pinchando todos los objetos, de uno en uno, haciendo clic, 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 ¿ya? Manteniendo la tecla Shift presionada. Y luego vamos a utilizar estas formas. Dice en buscatrazos, la primera es unir. Se fijan que hay dos cuadraditos que están unidos. Entonces vamos a unir. Y ahí se convirtió en una sola figura. ¿Ven? Ahí ya tengo una sola figura. Y queda perfecta, queda alineada, ¿cierto? Queda de un buen tamaño. Por ejemplo, vamos a presentar al tiro la segunda, que después la vamos a utilizar, que es la herramienta de perforación. ¿Ya? Por ejemplo, este circulito con este otro, ¿cierto? Si yo lo pongo uno encima del otro y quiero quedarme solo con el trocito amarillo como si estuviese haciendo una luna, yo pincho la segunda herramienta y se fijan que el que está delante perfora al que está atrás, miren, ahí. Y ahí quedó esta luna que yo quiero utilizar. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda herramienta. Vamos a trabajar con esta y con esta en estos ejercicios de pictograma. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir confeccionando a lo mejor el mismo ejercicio que estábamos haciendo, ¿cierto? Que es ir haciendo todo la construcción con figuras geométricas. Hacemos el rectángulo, ¿cierto? De la base de la cama, ahí solo con el contorno de línea le voy a poner 0,5 para que no sea muy grande, ¿cierto? Y que si queremos ir acortando el tiempo, para no demorar tanto, yo voy a hacer aquí el círculo, ¿cierto? Que necesito para la cama. Ahí, y esto me quedó muy largo, así que tiene que pasar justo al medio, ahí. Si yo no hago esto, me va a quedar como alguna arista. Por ejemplo, si yo lo dejo un poquito más afuera, por ejemplo así, lo dejo un poquito más afuera y luego, ¿cierto? Le coloco unir, ahí. Fíjense que me queda como una arista y se ve raro, ¿cierto? Ahí se nota el tiro que está mal construido. Entonces, en este ejercicio es muy importante ser súper preciso, ayudarse con la guía inteligente y acercarse, ver que efectivamente se une el rectángulo con el círculo en el lugar correcto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos esta pieza y yo voy a construir esta misma pieza porque debería ser la misma, ¿cierto? La coherencia me dice que si esto es geométrico, debería ser la misma pieza para la otra cama. Aquí podemos ver que parece que hay una pequeña, ¿cierto? Un pequeño, no sé si será porque está medio pixelado, pero yo voy a respetar lo que estoy construyendo. Excepto que este rectángulo es un poquito más chico. ¿Ya? Ahí. Y ahora voy a construir, incluso le voy a agregar el rectángulo, ¿cierto? De la parte de abajo. Por ahí. Entonces, aquí hay que tener en consideración dos cosas. Cuando yo voy a unir las piezas, por ejemplo, este travesaño que pasa por aquí, siempre tengo que dejar un poquito más hacia los costados para que se pueda unir con esta pieza que está acá, ¿cierto? Esta pieza ya la tengo lista, la voy a unir. Ahí. Ahí la voy a unir. Y ahora que la tengo unificada, ¿cierto? Ahí la tengo unida. Necesito que esta que está, ¿cierto?, al ladito, que yo quiero unir, no la puedo dejar justo. La tengo que dejar siempre un poquito pasadita, como cuando uno pega ¿cierto?, dos papel lustre uno sobre otro, tiene que echarle stick, tiene que superponerlo un poquito para que se una, ¿cierto? Eso es lo que pasa acá. Tenemos que superponer un poquito ahí para unir. Y ahí sí se une, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si ustedes se fijan, yo hice algo que podría haber a lo mejor hecho de otra forma?
Por ejemplo, voy a unir estas dos piezas. Ahí, la estoy uniendo y la coloreo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo, en vez de copiar antes, hubiese copiado esto, ¿cierto? Lo copio y lo pego. Podría hacer lo mismo, ¿cierto? Lo único es que lo que pasa es que aquí a veces sucede una cosa, que si yo escalo esto, ¿cierto? Ahora lo voy a cortar un poquito porque me quedó largo. Fíjense que la figura en la parte superior cambia, porque cambia la escala. Entonces no queda de la misma forma, ¿cierto? No se respeta la curvatura. Por eso es mejor, antes de unir la pieza, ¿cierto? Antes de unir las piezas, copiarlas. Copiar las que son iguales, como esta y esta. Y luego yo hago la unificación cuando ya tengo el rectángulo que necesito, del tamaño que necesito. ¿Ya? Ahí lo voy a unir. Ahora selecciono estos dos. Este, de la línea hay que seleccionar ahí de la línea, más este con la tecla Shift y 1. La tecla Shift, recordemos que es la que está debajo de la mayúscula, ¿ya? Ahí estoy aplicando el color y ahora voy nuevamente a dibujar el rectángulo, ¿cierto? Ahí. Voy a poner otro color para que ustedes vean que lo dejé pasadito, ¿cierto? Para que se pueda unir el rectángulo más este, y ahí lo unimos. Y ahí ya tenemos la parte de la cama. Ahora solamente nos falta el cobertor, que es este, ¿cierto? Y aquí tenemos, supuestamente, bueno, tenemos opciones, porque podríamos usar el rectángulo, ¿cierto? Ahí. Y la mayoría, ¿cierto? Dice, ya voy a usar un poquito como el camino más corto y tiro esto para adentro. ¿Ya? Ahí estoy tirando los dos, o sea, todos los lados. Si yo pincho una vez, voy a tirar solamente este. A ver, vamos a tratar de seleccionar si es que se deja. Ahí sí, como que se colorea rojo, miren. No sé si lo notan, pero al seleccionar el objeto aparece este y ustedes lo pinchan otra vez ahí. Ahí se puso como rojito y solamente se mueve ese ladito, ¿ya? Ese es como el camino corto. Y esa es una opción que apareció después como para hacerlo más rápido, ¿ya? Pero ¿qué sería lo correcto? ¿Cuál sería la lógica constructiva? La lógica constructiva nos hace volver un poco más atrás y pensar a lo mejor que este podría ser de la misma curvatura, ¿cierto? Podría ser, pero no lo es. Efectivamente no lo es. Pero debería ser, porque estamos trabajando con estas curvas. O bien debería haber una coherencia respecto a la cabeza, ¿cierto? Que la cabeza nos diera el pie, pero tampoco. Pero si estuviéramos haciendo el diseño nosotros, debería ser este círculo, ¿ya? Este que está aquí, porque eso le da la coherencia. Pero como no, bueno, le vamos a hacer caso un poquito al pictograma si ustedes quieren, y lo vamos a dejar como venía, ¿ya? Le vamos a usar la herramienta, a pesar de que deberíamos poder nosotros dibujar igual que esto, ¿cierto? Igual que cuando hicimos la cama, igual que cuando hicimos esta parte, tener un círculo aquí, lo voy a ampliar un poquito, ahí, y deberíamos poder usar, ¿ya? Pero vamos a permitir el ejercicio con la herramienta de curvatura, que no sirve para todo, pero sirve en algunos casos para poder acortar el trabajo, ¿ya? También hay que aprender a usarla para las cosas que nos puedan servir, así que vamos a utilizar el rectángulo. Ahí voy a dibujar uno con un trazo no muy grande ahí para poder ver bien. Voy a cambiar un poquito el color ahí para poder ver mejor. Ahí, y pinchamos
pinchamos una vez, ahí, y arrastramos. Pinchamos solamente ese puntito. Y ya ahí terminamos con el ejercicio. Ahí. Entonces, ¿cómo se termina cuando ya tenemos todo? Se termina seleccionando todo lo que está en la capa 2, ¿cierto? Puede ser pinchando y arrastrando, y ahí se selecciona todo, o bien pinchamos aquí y automáticamente se selecciona todo lo que está en esa capa. ¿Ven? Ahí, ¿cierto? Y lo que hacemos es presionar el botón nuevamente unir. Unir, ahí, para que todo sea un elemento. ¿Ya? Todo es un elemento. Quiere decir que si yo cambio el color, por ejemplo, del objeto, ahí, aplico un color distinto, se aplica inmediatamente a todo, porque ahora es una sola pieza. En cambio, antes, cuando yo no había unido, si yo quería colorear, tenía que ir pieza por pieza, ¿cierto? Pieza por pieza. No es un elemento completo. Ahora, una vez terminado todo el ejercicio, seleccionamos todos los elementos y pinchamos unir. Y ahí ya quedó como un elemento. Ok. Y ahora si nos acercamos, se fijan, este está pixelado, pero el elemento vectorial nunca se pixela. Lo podemos imprimir esto en 5 metros o en 5 centímetros y siempre se va a ver bien. ¿Ya? Con estos pictogramas uno generalmente hace los sistemas de advertencias, el extintor, la salida, ¿cierto? La zona segura, algunas llamas de fuego para los incendios, todos estos iconos se hacen acá en Illustrator. ¿Ya? Ahora, cuando trabajamos, a veces, ¿cierto? Ya aquí quedó todo unido, ¿cierto? Unificado. Si nosotros hacemos doble clic, nos vamos a dar cuenta que entramos como un modo medio extraño, que cambia acá en las capas. ¿Se fijan? Desapareció la capa 1, no está, y acá dice pictograma y dice grupo, y tiene una flechita para atrás. Si yo vuelvo hacia atrás, vuelvo al pictograma y luego vuelvo a la vista normal. Esto sucede porque esto se llama modo de aislación. Cuando uno entra a un objeto, porque aquí ya está unido, yo entro al objeto y luego tengo acceso a cada una de sus partes. Las puedo modificar y luego salgo hacia afuera y sigue siendo un elemento unificado. ¿Ya? Eso es como entrar como a un subgrupo o a un subconjunto, ¿cierto? Este es un conjunto que adentro tiene varios elementos. Si yo entro al conjunto, tengo acceso a cada uno de sus elementos. Es como ir a la capa 2 y desplegarla. Y desplegar aquí el grupo. Y todo esto conforma el grupo. ¿Ya? Entonces, las capas en Illustrator son un poco más complejas que en Photoshop. En Photoshop era un elemento, una capa. En cambio, acá podemos tener varios elementos dentro de una capa y podemos tener diversos grupos dentro de la capa y cada grupo tiene sus propios elementos interiores. ¿Ya? Esa es como la organización lógica. Por ejemplo, a veces pasa que yo quiero seleccionar esto, pero no puedo. Tengo que entrar, ¿cierto? Entonces yo aquí si lo veo, lo puedo seleccionar desde aquí. Y ahí automáticamente lo selecciona. Incluso puedo tratar a ver si le aplica un color diferente, a pesar de que es un grupo, ¿cierto? Igual lo puedo hacer. Pero tengo que abrir la ventana. Abro la capa de pictograma, abro el grupo que tengo ahí y accedo solo al que necesito pinchando desde ahí. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, este es el ejercicio. Son 3 pictogramas, 2 que yo les hice un video de apoyo a cada uno y uno a su elección. Ya, vamos a revisar. Una vez que yo termino el ejercicio, ¿cierto? Lo coloco, ¿cierto? Lo acomodo, lo ordeno ahí para que yo pueda mirar el antes y el después. Usted ve ahí cómo lo quiere organizar y le coloca archivo, guardar como y le coloca pictograma 1, lo guarda
¿cierto? Crea sus 3 pictogramas, los mete a una carpeta, lo comprime en RAR y me lo manda. No es necesario que me mande la imagen que utilizó porque ya está incrustada. Ventana, enlaces, ¿cierto? Miremos que tenga este monito y ahí sí sabemos que está incrustada la imagen, ¿ya? Es muy importante. Si usted quiere, también puedo hacer un archivo, ¿cierto? Que tenga 3 páginas y en esas 3 páginas tenga un pictograma para una página, un pictograma para la otra, etcétera, ¿ya? Pero por ahora, como estamos comenzando, yo le recomiendo un archivo distinto para cada uno porque las capas interactúan con los tres hojas y ahí se les puede complicar el trabajo, ¿ya? Entonces, como estamos recién partiendo, yo le recomiendo una hoja para cada ejercicio, mejor un archivo para cada ejercicio diferente y usted me lo manda en RAR. Bien, vamos a mirar un poquito lo que queda para la casa, ¿cierto? Para nuestro tiempo sincrónico vamos a hacer el ejercicio de 3 pictogramas. Voy aquí a compartir nuestro ADECA. Ahí. Entonces tenemos nuestra tarea número 7. Nuestra tarea 7 dice, vamos a elaborar 3 pictogramas, uno básico y uno avanzado y uno a elección, ¿ya? Las imágenes están acá, las de referencia, usted la puede descargar de aquí, o bien si quiere buscar en internet la imagen más grande, pero yo traté de buscar la que más grande estaba. Y una vez confeccionados sus 3 pictogramas, crea una carpeta RAR o zip y adentro ponga sus 3 archivos Illustrator. El primer pictograma, vamos a visualizarlo aquí, ahí se explica desde cero cómo partir, ¿cierto? Todas las consideraciones, igual como lo que yo hice ahora. Y este es el pictograma primero, es el tren, ¿ya? El tren, usted hace ese mismo, haga el tren. En el segundo ejercicio hacemos uno un poquito más complejo, que tiene perforación, ¿cierto? Que usa, es un poquito más complejo de hacer y es el pictograma del hombre, ¿ya? Entonces ahí yo lo estoy confeccionando y usted también haga ese mismo, haga ese pictograma que yo estoy haciendo ahí, ¿ya? Y el tercero, seleccione cualquiera de estos que están acá abajo, de estos 4, uno solo de estos 4. Si quiere, haga el del televisor, o este, el que usted quiera. Yo igual, este fue el que yo hice ahora, para que ustedes vieran más o menos cómo se hace, ¿ya? Elija uno de estos y los confecciona, ¿ya? Entonces serían esos 3 ejercicios, 2 que tienen videos de apoyo y el tercero se lo deja a usted a su creatividad, a tratar de pensar cómo hacerlo, ¿cierto? Por eso es un poquito más avanzado porque requiere que usted analice, ¿ya? Dudas, consultas, preguntas. ¿Nada? ¿No? ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien está trabajando y tiene dudas sobre cómo hacer el pictograma o hay algo que no le funciona? Ya usted puede usar el foro y puede escribir ahí su duda, o bien me puede mandar un correíto, ¿cierto? Me puede incluso mandar su archivo o me puede grabar con su celular qué es lo que no le resulta y yo de vuelta le hago también ahí con mi celular un videito para que usted pueda resolver esa duda, ¿ya? Eso puede ser para que, por si alguien no se vayan a quedar trabados, si no pueden avanzar, usted me muestra ahí qué es lo que no le resulta. A veces cuando perforamos, ¿cierto? Olvidamos que el que está delante es el que perfora, el que está atrás, ¿ya? Entonces siempre es recomendable ponerle color a las figuras para saber qué está delante y qué está atrás, ¿ya? Y otra cosa que también puede suceder mientras estamos trabajando en Illustrator es que de vez en cuando, sobre todo cuando trabajamos con comandos, eh, a veces pasa que apretamos una tecla que es control I a veces, a ver, por ejemplo ahí, y se nos aparece así el programa.
y no vemos el color a pesar de que le aplicamos el color. ¿Ya? Este modo nos puede servir para poder visualizar que nos quede perfecto ahí, ¿cierto? La construcción, que no se vea ninguna arista. Si nos quedó algún detalle, podemos usar esta vista, ¿ya? Esta vista se llama previsualizar y está aquí en ver, previsualizar, ¿ya? Ahí. Si colocamos previsualizar, se ve de esta forma. Si colocamos ver, contornear, se ve de esta forma, ¿ya? A veces el contornear me ayuda para poder identificar algunas cosas que pasan. Por ejemplo, voy a pinchar la vista normal, que es previsualizar. Cuando yo uno, por ejemplo, el círculo y lo uno con el rectángulo, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Y yo lo hice todo en azul. Entonces, puede que me haya quedado un pequeño detallito ahí, ¿cierto? Y yo ya lo uní, ¿cierto? Lo uno. Y me cuesta calzarlo, no me queda bien. Todo el tiempo me cuesta y me queda siempre la arista, porque como que no logro encontrar. Ya, entonces, antes de unir, usted va a ir, antes de aplicar la unión, ve acá en ver, contornear. Y aquí le va a mostrar al tiro dónde está el detalle. Entonces usted antes de unir puede ajustarlo aquí, ¿cierto? Aquí, y ahí le muestra exacto. Y ahí usted sabe que al unir, ahí voy a unir, perdón, con esta unir, le va a quedar ahí perfecto. Entonces ahora vuelvo al modo previsualizar y aquí se ve en color. ¿Ya? Porque a veces el color como que nos tapa, o la línea, por ejemplo, cuando yo uso el contorno, ¿cierto? Yo ocupo específicamente un contorno muy grueso, a veces la línea no me deja ver muy bien, ¿cierto? No, yo digo, ah, ya ahí se ve perfecto, ¿cierto? Pero si le coloco unir, se queda ahí como una guata, ¿cierto? Si le pongo ver contornear, ahí arriba se nota el tiro, ¿cierto? Entonces, si presiono Control Z para volver hacia atrás, aquí puedo notar mejor que se ve mal, ¿cierto? Que no está bien y lo puedo corregir. Y ahí aplico la unión. Ya, entonces, ver, contornear o ver previsualizar. A veces ayuda también para este tipo de ejercicio. ¿Ya? Entonces, la próxima semana, como ya vamos a tener esta práctica de pictogramas, la próxima semana vamos a lanzarnos a usar la pluma, ¿ya? Con este ejercicio de pictograma vamos a revisar qué tal nos quedan los resultados y ahí vemos si avanzamos hacia la pluma o si reforzamos un poquito más los pictogramas, la construcción de la unión, la perforación, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar antes de cerrar la clase, hacer alguna consulta. ¿Qué les parece ahora que podemos construir cosas? Bien, chiquillos, eso sería todo entonces, que tengan un buen fin de semana y que descansen y que traten también de avanzar en sus trabajos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.